la sala de guerra en Beltar Harmed con tensión, mientras el almirante Kesetak estudió la exhibición holográfica, flotando sobre el mesa de cristal. 12 puntos rojos marcaron las ubicaciones donde los buques de exploración seraperiano habían desaparecido sin enviar ni siquiera una angustia señal. Los 12 habían estado investigando el mismo sistema solar, una pequeña región de remanso que contenía una primitiva especies llamadas humanos. Muéstrame las grabaciones de batalla de nuevo, Case te comanda. Sus dedos escalados tocando contra el borde de la mesa. El holograma ha cambiado, mostrando imágenes granuladas de los pocos exploradores que habían logrado transmitir datos antes de su destrucción. El comandante de guerra Vexinari se inclinó hacia adelante. Su armadura dorada atrapaba la luz azul de la pantalla. Estas criaturas luchan con proyectiles de metal y explosivos químicos. Su tecnología está siglos detrás de la nuestra, pero ellos destruyó 3 de nuestras flotas de reconocimiento. Las imágenes mostraron barcos humanos, crudo y angular, en comparación con las curvas elegantes de los vasos Zafron. En lugar de armas de energía, dispararon trozos sólidos de metal a velocidades increíbles. En lugar de escudos que podrían desviar las ráfagas de plasma, usaron un enchapado de armadura grueso. Parecía primitivo, casi ridículo. Hasta la grabación mostró un destructor humano que aturde directamente a través de la matriz de escudo de un crucero de Sapirian y destrozando el barco con fuerza cinética. No siguen la doctrina de batalla adecuada, murmuró el subcomandante Tilkery, su escasez cara retorcida de confusión. Cuando se superan en número, deben retirarse. Cuando se atribuyen, deben rendirse y en cambio, atacan con mayor furia. Kat había gobernado sistemas de 12 estrellas para EMAS 40R rotaciones, y nunca había encontrado una especie que desafió la lógica militar tan por completo. Los humanos no tenía imperio, controlado solo un sistema estrella, y una tecnología poseía que el imperio Zafran había abandonado hace milenios. Sin embargo, habían luchado contra sus exploradores con una ferocidad que bordeaba locura. Quizás no entienden el concepto de rendición, sugirió el analista táctico Morpht. De la posición cerca de los terminales de datos han nuestros equipos de xenobiología. Creen que evolucionaron de cazadores de paquetes depredadores. Esto podría explicar sus respuestas agresivas. Ella cola del almirante se agitó de irritación. En todas sus campañas en toda la galaxia, las especies se sometieron a la superioridad Zopirian o fueron aplastadas por una fuerza abrumadora. Los humanos parecen ajustar ninguna categoría. Eran demasiado débiles para representar una amenaza real, pero demasiado tercos a aceptar una derrota inevitable. Mientras tanto, miles de millones de años de luz, el comandante Jake Morrison flotó en la cubierta de observación de la estación de Luna, observando que la Tierra gira lentamente debajo. El mármol azul y blanco parecía pacífico desde esta distancia, pero Jake sabía que esa apariencia estaba engañando en todas las naciones principales del planeta. Habían ido a una alerta militar completa después del último encuentro alienígena cerca del asteroide Cinturón. Señor, tenemos la transmisión entrante del comando de la flota, llamó al oficial de comunicaciones, Amy Turner Dest. El puente. Jake salió del puerto de observación y se deslizó a través del corredor Zero Gravity hacia el comando centro, la estación de Luna llena de actividad mientras el personal se preparaba para lo que todos sabían que vendría. La estación había sido construido como un centro de investigación, pero los últimos meses lo habían visto transformarse en la primera línea de la humanidad de defensa. El equipo minero se había convertido en armas improvisada. Los transportistas de carga habían sido equipados con armadura enchapado y cada barco disponible había sido presionado al servicio. Jake entró en el puente donde su señorel personal ya se había reunido. La piloto, Lisa Chong, se sentó en los controles del timón, sus dedos bailando pantallas holográficas mientras ejecutaba simulaciones de vuelo. Ingeniero Carlos Rodríguez encorvado sobre lecturas técnicas,
modificando los sistemas de energía para exprimir cada onza de rendimiento de su equipo. El sargento marino Ryan Cooper se paró cerca de la estación táctica, estudiando posiciones defensivas en todo momento. El sistema solar. ¿Cuál es la palabra de la Tierra?, Jake preguntó, mientras se instalaba en su silla de comando. Los dedos de Emi se movieron a través de su panel de comunicación. El presidente Washington ha autorizado completo movilización. Cada unidad militar está siendo reposicionada y las poblaciones civiles en las principales ciudades se mudó a refugios subterráneos. ¿Alguna palabra de los barcos de la patrulla externa? Contacto negativo de la estación de Neptuno durante las últimas 6 horas. Última transmisión indicadas grandes firmas de energía que se mueven desde el espacio profundo. Jake sintió que su estómago se apretaba. Estación de Neptuno alojada sensores de alerta temprana que podrían detectar barcos entrantes de varios años de luz. Si se hubieran quedado en silencio, significaba los extraterrestres ya estaban en el sistema solar. Carlos levantó la vista de su ingeniería estación. Señor, he estado analizando los restos de esos encuentros anteriores. Los extranjeros usan algún tipo de sistema de blindaje basado en energía. Nuestras armas convencionales apenas las rascaron antes. Pero he estado pensando en enfoques alternativos como el impacto cinético, el crudamesa y velocidad. Sus escudos parecen diseñados para dispersar la energía, pero sólidos. Los objetos que se mueven a alta velocidad pueden golpear. Lisa asintió con entusiasmo. En eso explicaría por qué los barcos mineros lo hicieron mejor que nuestros destructores en la última pelea. Esos transportistas de asteroides fueron construidos para manejar trozos masivos de roca. Jake consideró esta información mientras miraba la actualización de la pantalla táctica con nuevos contactos que aparecen en el borde de la gama de sensores. Docenas de barcos alienígenas se movían hacia la energía solar interna sistema, en una formación que hablaba de precisión militar y una confianza abrumadora. Volver en Beltar al Marentacezac estaba finalizando sus planes de batalla. La flota de Talon Crimson constaba de 60 barcos capital, cada uno capaz de reducir un planeta para fundir escoria. Acompañarlos eran 300 más pequeños buques y casi 50,000 de los mejores guerreros del imperio. Era ella fuerza más grande jamás reunida para una sola campaña. Comandante de guerra Bexari dirigirá el asalto. Kesak anunció a los oficiales reunidos. Estos humanos han demostrado ser ingeniosos, pero no pueden apoyarse en el poder del imperio. Les ofreceremos una oportunidad para rendirse. Si se niegan, lo haremos. Demuestre por qué ninguna especie desafía la autoridad sapiriana. Pia se puso de pie y se inclinó formalmente. Almirante, ¿cuánto tiempo estimas que la campaña durará? No más de 10 rotaciones solares. Las armas primitivas y las tácticas desesperadas no pueden superar la tecnología superior. Hay doctrina militar adecuada. Una vez que estos humanos sean testigos de toda nuestra fuerza, suplicarán la merced de la esclavitud, en lugar de que la aniquilación de la cara. Los otros oficiales pusieron su acuerdo, pero Kestak notó que Morph permaneció en silencio. El analista táctico todavía estaba estudiando la batalla. Grabaciones. Su expresión se preocupa. ¿Tienes preocupaciones, Prigont? Solo observaciones, almirante. Estos humanos parecen para intensificar su resistencia en proporción a la amenaza que enfrentan. Cuanto más grandes nuestras fuerzas exploradoras, más violentamente. Ellos respondieron. Me pregunto, ¿qué podrían hacer cuando se enfrentan con nuestra flota completa? Kesak saludó despectivamente. Miedo. Muy probablemente, cuando ven 60 barcos capital descendiendo en su cazamundo, entenderán la inutilidad de la resistencia. Ninguna especie es lo suficientemente tonta como para pelear una batalla que no pueden ganar. Mientras la flota Crimson Talon se preparó para partir al Beltar, ni el almirante Kesitacni, el comandante de guerra Bexari,
podría imaginar que estaban a punto de encontrar una especie que veía probabilidades imposibles, no como una razón para Renders, pero como un desafío para superar. Los humanos habían pasado toda su historia evolutiva, que lucha contra depredadores superiores, entornos más duros, y entre sí. El concepto de batalla sin esperanza no estaba en su vocabulario. El escenario estaba preparado para una confrontación que sacudiera el fundamentos del Imperio Zafirian, y anunciaron a la galaxia que la humanidad había llegado. La primera advertencia vino de la estación de monitoreo de espacio profundo que orbita a Plutón, cuando el técnico de sensores Bobby Clark detectó energía masiva. Las firmas que aparecen en el borde del sistema solar. Sus manos temblaron mientras contaba los contactos en su pantalla. Cada uno que representa un barco más grande que cualquier cosa que la humanidad haya construido. 60 buques masivos acompañados por cientos de artesanía más pequeña, todos moviéndose en perfecta formación hacia los planetas internos. Este es el monitor del espacio profundo. 1. A la flota comando. Bobby transmitió su voz constante, a pesar del miedo que lo atraviesa. Tenemos múltiples contactos. Repetir. Múltiples contactos alienígenas que se acercan desde Galactic North. Cuenta como aproximadamente un 350 buques con 60. Parecen ser barcos de clase de capital. El mensaje apareció en las redes de comunicación en todo el espacio humano, llegando a todas las instalaciones militares, instalaciones gubernamentales y autoridad civil, dentro de minutos. En la estación de Luna, el comandante Jake Morrison recibió la transmisión mientras revisión de planes defensivos con su personal superior. ¿Es hora de interceptar?, Jaque preguntó, aunque él ya sabía que la respuesta no sería buena. Official de comunicaciones. Amy Turner revisó sus cálculos 2 veces antes de responder. A la velocidad actual, los elementos principales alcanzarán la órbita de Neptuno en 18 horas. La flota principal llegará a Marte Orbit en 72 horas. Los números golpean a Jake como un golpe físico. 72 horas para prepararse para una batalla contra probabilidades imposibles. Miró alrededor del puente a sus oficiales, viendo su propia determinación sombría reflejado en sus caras. Ninguno de ellos tenía ilusiones sobre sus posibilidades, pero ninguno de ellos sugirió retiro cualquiera. En la Tierra, la presidenta Helen Washington se encontraba en la sala de situación, en lo profundo de la Casa Blanca, rodeada por sus principales asesores militares y liderazgo civil. La pantalla principal mostró el enfoque de la flota alienígena Vector, una flecha roja que apunta directamente al corazón de la civilización humana. En opciones, preguntó simplemente. Secretario de Defensa. Paul Michel habló primero. Tenemos aproximadamente 230 recipientes capaces de combate dispersos por todo el sistema. La mayoría son barcos civiles, convertidos con sistemas de armas improvisados. Nuestra potencia de fuego total es menor que lo que estima la inteligencia para un solo barco de capital alienígena. Opciones diplomáticas. La secretaria de Estado, Karen Adams, sacudió la cabeza. Hemos estado transmitiendo en todas las frecuencias desde el primer contacto incidente. Nunca han respondido a ningún intento de comunicación. Sus acciones anteriores sugieren que no son interesados en la negociación. El general Robert King, presidente de los jefes conjuntos, se inclinó hacia adelante sobre el pantalla táctica. Madame President, nuestras fuerzas convencionales no pueden ganar este compromiso. Sin embargo, podríamos hacer que paguen mucho por su victoria. En cada análisis de encuentros anteriores, sugiere que estos extraterrestres esperan batallas rápidas y decisivas. No están preparados para resistencia extendida. El presidente Washington asintió lentamente. Ella había pasado noches de insomnio revisando cada trozo de inteligencia sobre sus visitantes alienígenas. El patrón era claro en superioridad tecnológica, abrumadora, respaldada por una previsibilidad táctica. Siguieron las doctrinas de batalla rígidas, usaron formaciones estandarizadas, y parecían genuinamente confundidos
por la imprevisibilidad humana. Implementar el desafío del plan. Ordenó enviar una noticia a todas las unidades de flota y las fuerzas de defensa planetarias. No estamos corriendo y no nos estamos rindiendo. Si quieren la Tierra, tendrán que sacarla de nosotros. NL Board. Del sistema solar, el comandante de guerra Vexory separó el puente de su buque insignia, la inevitable conquista que ve crecer el espacio humano. En la exhibición principal, el puente era una maravilla de la ingeniería sapiriana, con control cristalino, superficies y pantallas holográficas, que respondió al pensamiento tanto como el tacto. On-Form 10. Él ordenó a todos los barcos en formación y procedimiento programado. Respondió a su oficial táctico. Los sensores de largo alcance detectan vasos humanos moverse a la intercepción, pero sus números son insignificantes. Contamos menos de 50 barcos de clase Destroyer, o más grande en las mandíbulas de Vexinari. Hicieron clic con diversión. 50 bar contra sus 350. Los humanos eran increíblemente valientes o increíblemente estúpidos. Dado su comportamiento anterior, sospechaba a ambos. Abra un canal de comunicación a todos los buques e instalaciones humanos. Ordenó. Es hora de ofrecerles la oportunidad de rendirse con dignidad. La transmisión que llegó a humanos, los receptores, se transmitieron en múltiples frecuencias y se tradujeron en docenas de lenguajes de la Tierra. Voz de Vexari llevó la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. Habitants primitivos de este sistema. Y el comandante de guerra de Ame, Vexari, del Imperio Zapirion. Has violado el espacio imperial y ha destruido vasos imperiales. Sin embargo, el Imperio es misericordioso para aquellos que reconocen sus errores. Rendirse de inmediato y someterse a imperial autoridad, y su especie se les otorgará el honor de servir al Imperio en resistir, y serás eliminado. Tiene una de sus rotaciones solares para responder. El mensaje llegó al capitán Steve Martínez, a bordo del nuevo buque de la patrulla New Frontier, mientras dirigía un escuadrón de cargueros convertidos hacia Neptunos órbita. Steve había pasado 20 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra, caminó desde marinero alistado hasta enviar comandante. Nunca había esperado encontrarse al mando, el primer contacto diplomático oficial de la humanidad con una especie alienígena. Las comunicaciones abren un canal para la flota alienígena. Steve ordenó. Veamos si podemos hablar sobre estas personas. Su respuesta fue simple y directo. Este es el capitán Steve Martínez, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Mensaje. Y lo ha discutido con nuestro liderazgo. No estamos interesados en unirnos a su imperio, pero tampoco estamos interesados en conflictos innecesarios. Si se retira de nuestro sistema solar, olvidamos que este encuentro ha sucedido. Sin embargo, no entregaremos nuestra libertad a nadie, independientemente de sus ventajas tecnológicas. La respuesta, que regresó 30 minutos después, llevó un tono. Tierra Inc. ¿Tú se atreve a hacer demandas del Imperio Seyano? Tu arrogancia será tu destrucción. Prepárate para enfrentar las consecuencias de desafiar la autoridad imperial. Steve sonrió sombríamente mientras compartía la comunicación con su tripulación. Bueno, amigos, supongo que la diplomacia está fuera de la mesa. Todos los barcos, asumir la batalla. Formación Chao 7 muestre a estos extraterrestres lo que sucede cuando se meten con la Tierra. Formación de batalla Chao 7 fue exactamente lo que sugirió su nombre. Confusión organizada diseñada para frustrar a los enemigos que esperaban tácticas predecibles. Barcos humanos dispersos por un área amplia, utilizando los campos de asteroides y los desechos planetarios como cobertura. En lugar de mantener formaciones ordenadas, se mudaron aparentemente patrones aleatorios que dificultaron la orientación. Las primeras escaramuzas comenzaron cerca de la órbita de Neptuno. Cuando avanzó, los elementos de la flota Sapirian se encontraron con el escuadrón del capitán Martínez. Los humanos habían aprendido del anterior encuentros de que la confrontación directa
fue suicidio. Entonces, emplearon tácticas de golpe y fuga que sus antepasados habían perfeccionado en siglos de guerra naval. Antes, el teniente Ben Carter lideró 3 los barcos mineros, convertidos en un ataque se extienden contra un crucero Sigirian, utilizando la luna más grande de Neptuno como cobertura. Ellas armas de energía del barco alienígena podrían haber vaporizado todo su escuadrón, pero los extraterrestres parecían reacios a disparar cuando sus objetivos se movían de manera impredecible a través de los campos de escombros. Apuntar a su sección del motor, bien ordenado cuando sus barcos se aceleraron hacia el crucero. Impacto cinético de máxima. Entonces, se separe de inmediato. Los barcos mineros habían sido diseñados para mover trozos masivos de mineral de asteroides, y sus reforzados los cascos podrían resistir tremendos impactos. Cuando dispararon sus lanzadores de carga en point blank range, ellos proyectiles de metal sólido atravesaron los escudos de energía del crucero y se arrancaron en su revestimiento de casco. El Zaforen Vessel se tambaleó bajo el asalto inesperado. Sus elegantes líneas empañadas por agujeros irregulares, donde los proyectiles humanos habían penetraron sus defensas. Las luces de advertencia aparecieron a través de su puente cuando los equipos de control de daños se apresuraron a contener. Casco infracciones. ¿Cómo es esto posible?, exigió el comandante del barco. Sus armas son químicos primitivos. Sistemas de propulsión. Nuestros escudos deberían haber desviado tales ataques, tales crudos fácilmente. Su oficial táctico estudió las lecturas del sensor con creciente confusión. Señor, los proyectiles se movían a casi el 10% de la velocidad de la luz cuando impactaron nuestros escudos. La energía cinética fue enorme. Nuestra matriz de escudo está diseñado para dispersar las armas de energía. No absorber impactos físicos masivos en encuentros similares se estaban llevando a cabo en todo el sistema solar externo, mientras las fuerzas humanas empleaban tácticas que los sepirianos nunca habían encontrado. En lugar de participar en líneas de batalla formales, los humanos atacaron por inesperado ángulos. Usó barcos civiles como señuelos y convirtió el equipo minero en sistemas de armas improvisados. En Luna Estación, el comandante Morrison coordinó la defensa al monitorear informes de todo el sistema. Cada compromiso reveló nueva información sobre capacidades y debilidades alienígenas, inteligencia que resultaría crucial en las batallas por venir. Son buenos en lo que esperan, le dijo a su personal durante una breve pausa en la lucha en armas de energía, tecnología de escudo, doctrina militar formal, pero no parece saber cómo manejar el caos, y no están preparados para las armas cinéticas, que se mueven a las velocidades que podemos lograr. El ingeniero Carlos Rodríguez asintió con entusiasmo. He estado analizando los datos de batalla y creo que sé por qué. Su civilización es antigua y estable. Probablemente han estado luchando contra el mismo tipo de guerras para miles de años. Estamos haciendo cosas que nunca antes habían visto porque nunca hemos tenido sus ventajas. La batalla por Marte Orbit se convirtió en una pesadilla que el comandante de guerra Vexinari recordaría por el resto de su vida. Aunque eso demostraría ser más corto de lo que esperaba. Su flota se había acercado al planeta rojo, esperando otro rápido victoria contra las fuerzas humanas inferiores. Pero lo que encontraron en su lugar fue una trampa cuidadosamente orquestada que desafió cada principio de la guerra civilizada. El comandante Morrison había pasado las 48 horas anteriores coordinando con cada barco humano disponible en el sistema, utilizando Marte como punto focal para el gambito más desesperado de la humanidad. La infraestructura orbital del planeta se había convertido en una armas masivas plataforma, con estaciones mineras que lanzan asteroides a velocidades increíbles y satélites de comunicación reutilizados como sistemas de orientación. Vienen exactamente como se predijo, informó Pilatolisa. Cambia de su posición en la pantalla táctica. 60 barcos capital en formación. Imperial estándar con recipientes de acompañantes dispuestos en pantallas protectoras
Están siguiendo su doctrina perfectamente. Morrison asintió sombríamente en la previsibilidad. Era exactamente con lo que contaban. Señala todas las unidades. Operation Sledgehammer es una marcha. Ocultó en toda la órbita de Marte. Casi 100 vasos humanos esperaron. Incluyeron todo. Desde militares destructores de armas cinéticas, con casas de basura convertidas y tripulados por voluntarios. ¿Quién sabía que enfrentaban probabilidades imposibles? El plan era simple en concepto, pero aterrador en ejecución. En lugar de luchando contra el barco de los extraterrestres, para enviar, convertirían toda la zona orbital en un campo de batalla caótico, donde superior la tecnología no significaba nada. Sargento técnico Katie Walsh, agachado en el precio de la bahía de carga del buque de transporte, verificando los explosivos improvisados que su equipo había construido, cargos mineros y productos químicos industriales. Su trabajo fue, quizás, el más peligroso de todo: abordar los buques enemigos y causar estragos desde adentro. Recordar la gente. Le dijo a su escuadrón de 20 marines: estos extraterrestres piensan que la guerra es el juego de un caballero con reglas y protocolo. Vamos a mostrarles lo que hacen los humanos cuando no hay reglas. La primera ola de ataques no surgió de naves humanos, pero de la infraestructura orbital misma. Las estaciones de Marte comenzaron a lanzar todo lo que pudieron acelerar. Prozos de mineral procesado, materiales de construcción, incluso satélites desmantelados. Ellos proyectiles eran crudos y sin guía, pero había miles de ellos, creando una nube mortal de escombros que forzó el flotas de Hirien para frenar su avance. ¿Qué están haciendo?, exigido Bexari cuando su buque insignia se cerró bajo impactos de fragmentos de metal. Esto no es una guerra, esto es una locura. Su táctica, la cara del oficial, mostró la confusión que se estaba extendiendo por toda la flota alienígena. Señor, parecen estar usando toda su infraestructura industrial. Como armas, nuestros sensores detectan sobre 3.000 proyectiles individuales en varios vectores de enfoque. Antes de que Vexori pudiera responder, comenzó el verdadero ataque. Los barcos humanos surgieron de detrás de los planetas, las lunas y los campos de asteroides, acelerando a velocidades que deberían haber desgarrado a sus tripulaciones. Habían deshabilitado sus compensadores inerciales y sistemas de gravedad artificial, aceptando el brutal castigo físico a cambio de maniobrabilidad de que sus oponentes alienígenas no pudieran igualar. El capitán Danny Wright lideró el primer ola de asalto en su carguero, convertido las stand en su tripulación. Ató a los sofás de aceleración, mientras el barco tiraba 15 gravedades en una carrera en espiral. Los vasos sanguíneos estallaron en sus ojos por la fuerza aplastante, pero mantuvo sus manos estable en los controles, mientras su barco disparaba cada arma que llevaba al crucero. Zapiran más cercano a anglos extraterrestres. Nunca habían encontrado equipos dispuestos a deshabilitar sus propios sistemas de seguridad para obtener una ventaja táctica. Las propias embarcaciones estaban limitadas por la necesidad de mantener a sus tripulaciones vivas y conscientes, mientras que los barcos humanos empujaron mucho más allá de los seguros parámetros operativos. El resultado fue una serie de ataques que provienen de ángulos imposibles a velocidades increíbles, convirtiendo la formación ordenada de Zafran en caos. El teniente comandante Nick Palmer comandó un escuadrón de modificado luchadores que habían sido equipados con cucharadas de RAM experimentales, dispositivos diseñados originalmente para recolectar hidrógeno interestelar. Sus pilotos los usaron como armas, recogiendo escombros del campo de batalla y lanzarlo en barcos enemigos, como enormes explosiones de escopeta. Apuntar al barco con el más Grand Energy Signature. Palmer ordenó, como su escuadrón se zambulló a través de una nube de fragmentos de metal. Ese tiene que ser su mando buque. El ataque al buque insignia de Vexori provino de 6 direcciones simultáneamente con combatientes humanos, tejiendo a través de su propio fuego defensivo para entregar ataques de pantaplo
contra el barco Cáscara. Los inevitables escudos de conquista se aclararon y colapsaron bajo los sostenidos asaltos, permitiendo que los proyectiles cinéticos golpeen profundamente en la estructura interna del recipiente. Pero el más devastador, el ataque vino del sargento técnico Walsh y su equipo de embarque. Uso de una técnica desarrollada en el asteroide industria minera. Habían modificado su transporte para que coincidan con la velocidad de rotación del buque insignia enemigo, permitiendo que literalmente se estrellan en el casco del barco y luchen contra su camino. En Walsh se encontró en un pasillo lleno de superficies cristalinas e iluminación azul suave, frente a los extraterrestres que tenía 7 pies alto, pero movido, con la gracia fluida de los bailarines. Los apirianos obviamente evolucionaron para un entorno diferente, y su forma elegante parecía casi frágil en comparación con las compactas construcciones musculares de su escuadrón marino. Extender y encontrar su centro de comando. Ella ordenó. Recuerde, no estamos aquí para ganar. Estamos aquí para causar caos. La lucha en el interior del barco alienígena se convirtió en una batalla de carrera a través de pasillos y cámaras que parecían diseñadas para la estética más bien que fines defensivos. Los apirianos eran guerreros hábiles, pero lucharon según los códigos de Onareso. Incluyó desafíos formales y combate único. Los marines de Walsh ignoraron tales amabilidades usando explosivos, tácticas de emboscada y ataques coordinados del equipo que dejaron a sus oponentes confundidos y desmoralizados. Mientras tanto, en las profundidades del barco, el ingeniero Carlos Rodríguez estaba descubriendo algo que cambiaría el curso de toda la batalla. Había estado analizando la tecnología Zephyrian capturada durante semanas, y el embarque la acción le dio su primera oportunidad de examinar sus sistemas en detalle. Katie, ponte aquí, llamó mientras estudiaba un banco de sistemas de control. Mira esto. Toda su flota es trabajada juntos, a través de algún tipo de sistema de comunicación cuántica. Si podemos interrumpirlo, podríamos cegar su formación completa. Walsh miró la tecnología alienígena con los ojos de alguien entrenado para destruir las cosas de manera eficiente. Puedes manipular el jurado o una sobrecarga, tal vez, pero podría. Detire todo este barco con nosotros sobre ello. Hazlo, Ann. Sabíamos que esta era una misión unidireccional. Cuando nos registramos, la explosión destruyó la inevitable conquista. También envió una falla en cascada a través de la red de comunicación de la flota de Zephyrian. De repente, 60 barcos de capital se encontraron operando de forma independiente, sin la orientación coordinada y datos tácticos que los hicieron tan efectivos. Cada barco se aisló, obligado a confiar en sus propios sensores, en el campo de batalla caótico, lleno de escombros y ataques humanos impredecibles. Capitán Steve Martínez eligió ese momento para implementar la parte más audaz del plan de batalla humana, liderando una formación de pesados cruceros. Aceleró directamente hacia el centro de la formación alienígena con el máximo empuje transmission en todas las frecuencias. La alecri de batalla que se convertiría en leyenda. ¿Recuerdas la Tierra? La carga de los pesados cruisers fue un acto de desesperación, que se convirtió en un acto de inspiración. Los barcos humanos en toda la zona de batalla se llevaron la llamada, abandonando posiciones defensivas para lanzar ataques coordinados contra embarcaciones alienígenas que ya no podían comunicarse efectivamente entre sí. El comandante Morrison observó la batalla desde la estación de Luna, coordinando los suministros y refuerzos al monitorear los informes de víctimas que subieron más allá. La humanidad estaba ganando, pero el costo fue terrible. Casi la mitad de la flota humana había sido destruida o discapacitada, y miles de valientes hombres y las mujeres habían dado sus vidas para demostrar que la Tierra no se rendiría. Sin una pelea. Informe de estado. Llamó a su tripulación de puente. La voz de Amy Turner era de horas de coordinar comunicaciones. Alien Fleet está en plena retirada hacia Júpiter órbita. Han perdido 23 capital barcos y la mayoría de sus buques. Tías, nuestras fuerzas restantes están persiguiendo pero manteniendo la distancia, y nuestras pérdidas
47 se destruyeron barcos, 38 dañados, más allá de la reparación inmediata. El recuento de víctimas es todavía entrando, pero las estimaciones preliminares sugieren más de 8.000 muertos o desaparecidos. A los números golpean a Morrison como un golpe físico, pero se obligó a mantenerse enfocado en la situación táctica. Los extraterrestres se estaban retirando, pero aún superaron en número a las fuerzas humanas sobrevivientes. Esta batalla fue ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. En los restos de su buque insignia, la guerra, el comandante Vexinari se desvió en una cápsula de escape dañada, observando escombros del Mayo R desastre militar, en Sapirian Historia, repartida por la órbita de Martan. La mejor flota de su imperio había sido destrozada por humanos primitivos, usando improvisado armas y tácticas que violaron todos los principios de la guerra civilizada. La transmisión final al almirante Kestak sería breve y devastadora. Pedido refuerzo inmediato. La resistencia humana supera con creces todas las proyecciones. Luchan como ninguna especie hemos encontrado alguna vez. La doctrina imperial estándar es ineficaz contra su caótico táctica. Recomendar reevaluación estratégica completa de esta campaña. Almirante Kestak se paró antes de la exhibición holográfica en su sala de guerra, mirando la lectura táctica que mostró ellos restos de su flota de Talon Crimson. Una vez poderosa, se dispersaron por los tramos exteriores del sistema solar humano. Ellos números eran imposibles de aceptar. 43 barcos decapitados destruidos, más de 200 escoltas buques eliminaron, y casi 60.000 de los mejores guerreros del imperio muertos o desaparecidos. Muéstrame las grabaciones nuevamente. Él ordenó, aunque ya los había visto docenas de veces. Cada una visualización solo profundizó su confusión sobre cómo los humanos primitivos habían logrado una victoria tan devastadora. El holograma mostró escenas de caos que desafiaron todo lo que Kestak entendió sobre la guerra. Barcos humanos atacando desde equipos de ángulos imposibles que operan debajo fuerzas gravitacionales que deberían haberlos matado, y tácticas que parecían diseñadas por locos en lugar de militares profesionales. Lo más perturbador de todos fueron las acciones de embarque humano, donde pequeños grupos de guerreros habían deshabilitadose. Envía 100 veces su tamaño a través de la audacia pura y la eficiencia despiadada. El comandante de guerra Vexori, recientemente rescatado de los restos de su buque insignia, estaba junto al almirante con su brazo izquierdo adentro un elenco de regeneración. Su informe había sido breve y preocupante. La humanidad no luchar según cualquier doctrina militar reconocible, y su voluntad de sacrificarse por táctica la ventaja, los hizo casi imposibles de contrarrestar. Destruyeron nuestra red de comunicación primero. Vexinari explicado, su voz aún por inhalación de humo. Sin coordinado dirigidos de datos, nuestros barcos se volvieron aislados. Luego usan su infraestructura industrial como armas, convertir estaciones orbitales enteras en plataformas de bombardeo cinético. Pero su tecnología es primitiva. Kestak insistió. A los proyectiles de metal y los explosivos químicos no pueden superar a escudos de energía y armas de plasma. Eso es lo que creíamos, almirante, pero las armas cinéticas que se mueven a velocidades de luz cercanas tienen una enorme energía. Nuestros escudos fueron diseñados para dispersar los ataques de energía, no absorber impactos físicos masivos. Los humanos explotaron una debilidad que nunca sabía existir. Mientras tanto, en las profundidades del espacio cerca de la órbita de Júpiter, la flota humana sobreviviente estaba experimentando rápidas reparaciones y refuerzo. Barcos que habían sido dañados en el Marte la batalla estaba siendo parcido junto con componentes recuperados, mientras que los nuevos buques llegaron cada hora desde la industrial de la Tierra Centros. La victoria le había costado mucho a la humanidad, pero también había demostrado que los extraterrestres podría ser derrotado. El comandante Morrison se encontró ascendido a almirante después de que el comandante de la flota anterior había sido asesinado durante el asalto final a la formación alien a la hora
ordenó más de 300 buques de varios tamaños. La humanidad de la fuerza militar más grande se había reunido. Ella responsabilidad lo pesaba mucho, mientras estudiaba informes de inteligencia de todo el sistema solar. ¿Cuál es nuestro estatus en los sobrevivientes alienígenas?, preguntó durante su sesión informativa matutina con el personal superior. El oficial de inteligencia Tracy Johnson consultó su plataforma de datos, Anti-Responder. Hemos recuperado aproximadamente 2.000 personal alienígena de barcos destruidos. La mayoría están dispuestos a cooperar a cambio de médicos tratamiento. Su información ha sido extremadamente valiosa para comprender su tecnología y doctrina táctica. ¿Y qué hemos aprendido? No están preparados para la guerra asimétrica. Toda su estructura militar basa en compromisos formales entre flotas organizadas, utilizando tácticas estandarizadas. El concepto de irregular la guerra es literalmente extraña para ellos. El ingeniero Carlos Rodríguez, que había sobrevivido a la acción de embarque en el buque insignia alienígena, agregó sus propias observaciones. Su tecnología es impresionante, pero inflexible. Todo es diseñado para funcionar dentro de parámetros predeterminados. Cuando los forzamos fuera de esos parámetros, sus sistemas no pudieron adaptar. La sesión informativa de inteligencia fue interrumpida por una comunicación urgente de la Tierra. Presidente Washington apareció en la pantalla principal. Su rostro muestra la tensión de la humanidad liderada a través de su primera guerra interestelar. Almirante Morrison, hemos recibido informes inquietantes de nuestras estaciones de monitoreo de espacio profundo. Sensores de largo alcance han detectado movimientos masivos de la flota en toda esta región de la galaxia. Parece que los extraterrestres están llamando refuerzos de múltiples sistemas estelares. Morrison sintió que su estómago se apretaba. La flota humana sobreviviente fue poderoso para los estándares de la Tierra, pero apenas habían logrado derrotar a un grupo de batalla alienígena si el enemigo estuviera reuniendo a las fuerzas de todo su imperio. La humanidad podría enfrentar las probabilidades que incluso sus tácticas no convencionales no pudieran superar. ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen?, preguntó. Estimaciones varían, pero nuestro mejor análisis sugiere de 6 a 8 semanas. La buena noticia es que hemos tenido contacto preliminar de algunas fuentes inesperadas. Aparentemente, la noticia de nuestra victoria ha llegado a otras especies en esta región, y varios han expresado interés en formar acuerdos de defensa mutuos en el mundo del hogar Superion de Beltar. El emperador Kethanari convocó una emergencia sesión del alto comando para abordar la crisis que amenazó la base del imperio. La pérdida de la flota Crimson Talon no fue solo un desastre militar, fue un desafío para autoridad de Superion que podría inspirar la rebelión a lo largo de su territorio. Esto no se puede permitir que se ponga de pie, declaró el emperador, su antigua voz llevando el peso de la autoridad absoluta. Si los humanos primitivos pueden derrotar a nuestros mejores guerreros, otros las especies comenzarán a cuestionar nuestro dominio. Debemos aplastar esta rebelión antes de que se extienda. El almirante Keysak se inclinó formalmente antes de responder. Su Majestad, ya he comenzado a movilizar el segundo, cuarto, séptima flota de batalla. Combinados, representan más de 400 barcos de capital y ella, Mayo, eres fuerza militar en nuestra historia. ¿Y crees que esto será suficiente? Los humanos lograron la victoria a través de tácticas, sorpresa y poco convencionales. Ahora que entendemos sus métodos, podemos adaptar nuestras propias estrategias. En consecuencia, la abrumadora fuerza aplicada correctamente resolverá esta situación de forma permanente. Pero incluso cuando Kesetak habló con confianza, albergaba dudas privadas sobre la sabiduría de aumentar el conflicto. Los humanos ya habían capacidades demostradas que desafiaron los supuestos fundamentales sobre la guerra y su aparente voluntad. Morir en lugar de rendirse sugirió un nivel de determinación de que el imperio nunca había encontrado. En el sistema solar humano, Sibilla piloto, Jenny Brooks, lideraba un programa de entrenamiento
que habría parecido imposible solo unos meses antes. Cargar los transportistas, los revestimientos de pasajeros e incluso los yates de lujo se estaban convirtiendo en embarcaciones militares. Sus tripulaciones entrenadas en tácticas que ninguna academia militar formal había enseñado. «Recuerda a la gente», le dijo un grupo de nuevos los reclutas. «La velocidad y la imprevisibilidad son nuestras mejores armas. Los extraterrestres esperan a nosotros para seguir sus reglas, pero hacemos nuestras propias reglas. Si piensan que algo es imposible, eso es exactamente lo que debería intentar hacerlo». El programa de entrenamiento reflejó la mayor fortaleza de la humanidad. La capacidad de adaptarse e improvisar bajo presión extrema. Cada lección aprendida de las batallas anteriores era ser incorporado en nuevas doctrinas tácticas. Mantras. Los ingenieros trabajaban las 24 horas para desarrollar sistemas de armas que podría explotar las debilidades recientemente descubiertas en la tecnología alienígena. En la estación de Luna, el Dr. Alex Thompson estableció una instalación de investigación dedicada a la comprensión de los equipos alienígenas capturados. Su equipo había hecho varios descubrimientos innovadores que resultarían cruciales en las batallas por venir. «Mira esto», le dijo a Morozon Joran, una sesión informativa privada. «Sus armas de energía son increíblemente sofisticadas, pero operan con frecuencias fijas. Si podemos desarrollar sistemas de interferencia Broad Spectrum, podríamos interrumpir su objetivo. ¿Cuánto tiempo se necesitaría eso para implementar? Semanas, no meses. El principio básico es simple, suficiente. Básicamente, estamos hablando de jammers de radio muy poderosos, sintonizados con firmas de energía específicas». Morrison asintió con aprobación. «Cada ventaja se necesitaría en la próxima pelea, no importa cuán pequeña sea». Los extraterrestres fueron traer toda su fuerza para soportar la humanidad, y solo la innovación y la determinación permitirían que la Tierra sobreviviera al asalto. Como ambos lados se prepararon para el conflicto más grande por venir, las secuelas de la primera batalla continuó enviando ondas de choque en toda la galaxia. Comenzaron las especies que habían vivido bajo la dominación sepiriana durante siglos susurrar sobre la posibilidad de resistencia, mientras que otros observaban nerviosamente para ver si la humanidad la victoria había sido una casualidad o el comienzo de una nueva era. A la guerra para la supervivencia de la Tierra estaba entrando en su fase más crucial, y el resultado determinaría no solo el destino de la humanidad, pero el equilibrio futuro de poder entre las estrellas. El imperio sapiriano había gobernado sin respuesta durante milenios, pero la humanidad había demostrado que incluso el imperio más poderoso podría sangrar cuando se enfrenta a oponentes que se negaron a aceptar la derrota en el vacío frío. Entre los planetas, tanto humanos como alienígenas, fuerzas preparadas para una confrontación que eclipsa el batalla previa en escala y ferocidad. Las apuestas no podrían ser más altas. La supervivencia de la civilización humana contra el poderoso de un imperio galáctico que nunca había conocido la derrota. La próxima fase de la guerra, todo lo que la humanidad había aprendido sobre sus enemigos alienígenas y todo lo que creían sobre sí mismos. La final batalla comenzó no en el espacio, sino en las redes de comunicación cuántica, que conectaban cada barco Zaforan a través de sistemas de 3 estrellas. El Dr. Alex Thompson había pasado semanas desarrollando un virus que podría explotar los protocolos rígidos de tecnología alienígena, y cuando las flotas imperiales combinadas abandonaron el hiperespacio cerca de Plutón, su creación fue listo para entregar la primera huelga de la humanidad. El almirante Morrison observó desde el puente del recién construido Battleship Defiance, ya que más de 400 barcos de capital alienígena se materializaron en perfecta formación. Sus cascos brillan con la energía de sistemas de blindaje avanzados. La vista debería haberlo llenado de desesperación, pero en su lugar sintió un sombrío satisfacción. Los extranjeros todavía estaban siguiendo sus patrones predecibles.
todavía creyendo esa fuerza abrumadora podría superar el ingenio humano. Inicializar la operación de la tormenta, el pedido, su voz lleva a través de las redes de comunicación en todo el sistema solar. La primera fase de él, plan desesperado de la humanidad, se activó simultáneamente en docenas de ubicaciones. Comenzaron los transmisores ocultos transmitiendo el virus de Thompson sobre frecuencias que coincidían con los protocolos de comunicación. Sapirian. Mientras humanos, los barcos dispersos por el cinturón de asteroides comenzaron a acelerarse hacia posiciones predeterminadas. Emperador Kethel, propio Nari, había venido a presenciar la destrucción final de la humanidad. Su enorme temor posicionado en el centro de la formación imperial. El antiguo gobernante había vivido durante más de 3 siglos, conquistando Dosenhaus, de Species, expandiendo el territorio del imperio en la mitad de la galaxia. Esperaba esta batalla para hacer una formalidad, una demostración de lo que sucedió con los primitivos que desafiaron la autoridad zeriana. Comience el asalto. Él ordenó. Quiero que su mundo natal se reduzca a cenizas. Dentro 6 rotaciones, pero a medida que las flotas imperiales se movían hacia los planetas internos, su coordinación perfecta comenzó a disolver. El virus de Thompson se propagó a través de sus redes de comunicación como wildfire, convirtiendo su mayor fuerza en una debilidad crítica. Los barcos recibieron pedidos contradictorios, dirigidos a Datose, revuelven, y las formaciones elegantes que habían dominado los campos de batalla para milenios comenzaron a separarse. Lo que está sucediendo exigió al almirante Kesatak. Como las pantallas tácticas del buque insignia parpadearon con información falsa. Nuestras redes están comprometidas, informaron sus comunicaciones oficial. Pánico arrastrándose en su voz. Todas las frecuencias de comando están recibiendo interferencia. Coordinación de buques es imposible. El caos en la flota alienígena era exactamente lo que tenía Morrison esperaba, pero él sabía que no duraría mucho. Los sapirianos se adaptarían a la interrupción de la comunicación en cuestión de horas, y cuando lo hicieron, la humanidad desnumérica, la desventaja se volvería abrumadora. Todas las unidades implementan el protocolo. Cierra el transmitido en frecuencias humanas seguras. Recuerde, no tenemos que ganar esta pelea. Solo tenemos que asegurarnos de que ellos perderlo. El protocolo de cierre fue el gambito más desesperado en la historia militar humana. El sacrificio deliberado de toda la infraestructura orbital de la Tierra para crear un campo de asesinato que atraparía a las flotas alienígenas. Estaciones mineras en todo el sistema comenzó a detonar sus reactores de fusión, convirtiéndose en artificial, de corta duración estrellas que llenaron espacio con radiación mortal y pulsos electromagnéticos. El capitán Danny Wright, Q-Hab, sobrevivido al Marte, luchó a pesar de las probabilidades imposibles. Dirigió un escuadrón de convertidolos cargueros en el asalto de apertura contra el Dreadnought del Emperador. Su barco último de pie había sido reconstruido con armadura experimental y armas cinéticas que podrían atravesar escudos de energía, pero sabía que el ataque era esencialmente suicidio. Esto es para todos los que hemos perdido, transmitió, cuando su escuadrón aceleró hacia el enorme recipiente alienígena. Y todos los que vamos a salvar. El humano. El ataque provino de todas las direcciones, simultáneamente con barcos que emergen detrás de los planetas y las lunas para atacar objetivos que no podían coordinar su fuego defensivo. La piloto Lisa Chung lideró una formación de combatientes a través del campo de escombros en expansión creado por las detonaciones orbitales, utilizando fragmentos de metal y hielo como armas cinéticas improvisadas. Pero el ataque más devastador vino de una fuente inesperada: la población civil de la Tierra misma. El presidente Washington había autorizado la conversión de los satélites de comunicación del planeta en un enorme dirigido arma de energía, convirtiendo toda la red de telecomunicaciones de la Tierra en un láser del tamaño de un planeta
que podría centrar cantidades increíbles de potencia en un solo objetivo. La viga que se extendió de la superficie de la Tierra golpeó a la refa del emperador Catenari, con la fuerza de un pequeño estrella, sobrecargando sus escudos y rasgando su casco como papel. El antiguo gobernante, que había conquistado civilizaciones en toda la galaxia, murieron en la explosión que siguió, tomando con él la estructura de comando que mantuvo unida al Imperio Zafirian. Sargento técnico Katie Walsh, ahora promovido a capitán, después de sus heroicas acciones en Marte, lideró otro asalto de embarque contra una batalla desde Horian Cruiser. Su equipo había aprendido a explotar las debilidades psicológicas de los extraterrestres, utilizando tácticas que parecían locas a especies que valoraban el orden y la previsibilidad. Recuerde, ella le dijo a sus marines, mientras preparado para violar el casco enemigo, piensan que la guerra tiene reglas, muéstreles lo que los humanos lo hacen. Cuando no hay reglas, la lucha dentro de los barcos alienígenas había conviértete en una pesadilla para los seirianos, que se encontraron enfrentando a oponentes que parecían ignorar las tácticas convencionales enteramente. Los partidos de embarque humano usaron explosivos con abandono imprudente, girado a enviar sistemas contra sus operadores, y luchó con una ferocidad que bordeaba la locura en él. Ingeniero Carlos Rodríguez había desarrollado dispositivos portátiles que podrían interactuar con la tecnología alienígena, permitiendo humanos equipos para convertir los barcos capturados contra sus propias flotas. A las pocas horas del comienzo de la batalla, casi 50 buques Sapian estaban transmitiendo códigos de identificación humanos y disparando a sus antiguos aliados. El punto de inflexión llegó cuando la noticia de la muerte del emperador se extendió por las flotas alienígenas, sin su suprema comandante y con sus redes de comunicación en el caos. Los capitanes individuales de barcos comenzaron a hacer independientes decisiones sobre si continuar luchando o retirarse a la seguridad. El comandante de guerra Vexari, al mando de un buque de respaldo, después de perder 2 buques insignia por ataques humanos, se encontró enfrentando una elección de que ningún oficial de Zopirian había enfrentado: rendirse o enfrentar la aniquilación completa. Los humanos habían demostrado armas y tácticas que hacían imposible la victoria, y continuar la pelea solo resultar en muertes más inútiles. Abra un canal de comunicación a la flota humana, ordenó, su voz pesada con fracaso. Solicite términos para la cesación de hostilidades. La transmisión alcanzó al almirante Morrison mientras coordinaba las fases finales del contraataque de la Humanidad. La flota humana sufrió terribles pérdidas, con más del 60% de sus embarcaciones destruidas o discapacitadas. Pero habían logrado algo que ninguna especie en la galaxia había logrado. Habían roto el Imperio Zafiriano voluntad de pelear. Este es el almirante Morrison, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Él respondió a la solicitud de rendición alienígena. Estamos dispuestos a discutir los términos, pero incluirán un retiro completo de nuestro sistema solar y reconocimiento de la soberanía humana sobre nuestro espacio. Aquellas negociaciones que siguieron se llevaron a cabo a través de protocolos de comunicación de emergencia, mientras que ambos las flotas intentaron rescatar a los sobrevivientes de la batalla masiva. El acuerdo final fue simple. Los zaforianos retiraría del espacio humano y no establecería presencia militar dentro de los 50 años de la Tierra, mientras que la humanidad no perseguiría retirando fuerzas alienígenas ni interferiría con el territorio imperial. Pero las consecuencias de la batalla se extendieron mucho más allá del alto. El fuego inmediato, palabra de la victoria de la humanidad extendido por toda la galaxia con una velocidad increíble, llegando a especies que habían vivido bajo la dominación de Zopirian para siglos. En cuestión de semanas, las rebeliones comenzaron a estallar en todo el imperio, a medida que las razas sujetas se dieron cuenta de que los señores superiores no fueron invencibles. En la Tierra, el presidente Washington se dirigió al planeta en un discurso que sería recordado por generaciones. Hoy, la humanidad
ha demostrado que la libertad no es dado por los fuertes a los débiles, pero tomados por aquellos dispuestos a luchar por ello. Hemos demostrado a la galaxia que no hay imperio, no importa cuán poderoso, puede conquistar a las personas que se niegan a entregar su independencia. El almirante Kazok regresó a Beltar con los restos de las flotas imperiales, con noticias que destrozarían el fundamentos de la sociedad Sapirian. El imperio que había gobernado sin respuesta para milenia, ahora enfrentaba rebelión desde adentro, y enemigos que habían aprendido del ejemplo de la humanidad. Su informe final, el liderazgo imperial sobreviviente, fue breve y devastador. Los humanos han logrado algo que pensado imposible. Han derrotado a la tecnología superior con armas inferiores, superan más números con innovación táctica, y mantuvo su espíritu de lucha. E incluso cuando se enfrentan a la aniquilación, no son simplemente otra especie para ser conquistada. Representan algo nuevo en la galaxia, algo que puede cambiar el equilibrio de poder para siempre. Mientras las flotas alienígenas se retiraron de los humanos espacio, dejando los restos que tomarían décadas para despejar, la humanidad comenzó el largo proceso de reconstrucción y preparación para un futuro incierto. Habían ganado su independencia, pero en terrible costo que sería recordado por todas las familias en la Tierra. La guerra había transformado a la humanidad de una aislado especies limitadas a un sistema de estrellas en un poder galáctico, con el que otras civilizaciones se acercarían respeto y precaución. La victoria de la Tierra no solo había salvado la civilización humana, él había anunciado a la galaxia que un nuevo jugador había entrado en la arena cósmica. Uno que no sería conquistado, dominado o ignorado.